Radio Náhuac presenta De empresario a empresario. De empresario a empresario. Con José Luis Sánchez de la Luz. Una manera inteligente de analizar los negocios. De empresario a empresario. De empresario a empresario. Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto saludarles. Yo soy José Luis Sánchez de la Luz y a nombre de todo mi equipo les saludo y les agradezco que nos permitan acompañarlos en De Empresario a Empresario. Recuerda lo que es un espacio dedicado para apoyar a los empresarios con la información que necesitan para fortalecer su modelo de negocio y listos para informarles y les invito a que se queden con nosotros. Recuerda que estamos transmitiendo de manera simultánea en radio, en el 1670 de AM, en Radio Náhuac. Eleva tus sentidos. La segunda manera para que nos puedas escuchar de manera digital, te invitamos a que visites nuestro sitio digital, nuestro sitio web, radio.anahua.mx, y aquí podrás escuchar a De Empresario a Empresario en tu tablet, en tu laptop, en tu PC de escritorio, en tu celular. Tenemos otra alternativa, visita nuestro canal de YouTube, búscanos como Radio Náhuac y esta entrevista se va a subir en este canal para que estés al pendiente de todas las novedades empresariales que se van generando en nuestro México y tú como empresario estés informado y tengas la mejor oportunidad de cumplir tus obligaciones en tiempo y forma. Otra vía que ponemos a tu disposición es que ya tenemos nuestro podcast en Spotify. Búscanos como De Empresario a Empresario y podrás disfrutar todos los consejos de las personalidades que nos visitan todos los jueves de 4 a 5 de la tarde. Ponemos a tu consideración los medios de comunicación. Te invitamos a que nos escribas y mándanos un correo para escuchar cuáles son tus comentarios, tus propuestas, qué invitados quieres que estén con nosotros a empresario@anahua.mx. Escríbeme un WhatsApp al 55 38 79 56 10. Pues es un gusto saludarlos. Recuerda, como todos los jueves, estamos aquí al aire para platicar de temas empresariales. ¿Cuáles son los temas en boga que afectan mi negocio? Y hoy día vamos a platicar un tema que se quedó en el tintero del programa pasado, donde estábamos hablando de la declaración anual. Hoy día, hablando de la reforma del outsourcing. Vamos a tener dos invitados, dos especialistas en el tema. Saludo. Vamos a darle la bienvenida a mi amigo, el contador público certificado, Juan Carlos Bojorges. Él es el presidente del Colegio de Contadores Públicos de México. Juan Carlos, bienvenido a De Empresario a Empresario. Muchas gracias, José Luis. Aquí muy contento de estar con tu audiencia y en posibilidad de platicar de este tema de gran controversia, ¿verdad? Y que obviamente nos ha dejado mucha tarea, tanto a los profesionales como a los empresarios, sin duda alguna. Es correcto, amigo, y es un tema que, como los platicábamos en el programa anterior, es un tema que nos va a dar mucho de qué hablar y debemos estar como empresarios en la misma sintonía que el gobierno federal para cumplir en tiempo y forma. También vamos a saludar y darle la bienvenida a nuestro amigo Héctor, el contador público certificado Héctor Amaya Estrella. Él es vicepresidente de fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Estimado Héctor, esta reforma que se publica el 23 de abril de 2021 del Diario Oficial de la Federación ha causado mucho revuelo. Así es, mi estimado José Luis. Muy buenos días para ti, para Juan Carlos y para toda tu audiencia. Encantado de estar aquí con ustedes. Definitivamente que viene a cambiar la forma de hacer los negocios, la forma de trabajar en México. Y pues vamos a abordar todo esto esta tarde. Es correcto, amigo. Pues efectivamente, como bien lo estamos socializando en estos escarceos, en estos inicios del programa, comentarle a nuestro auditorio que esta reforma se publica, usted la puede leer en el Diario Oficial de la Federación del 23 de abril de 2021 y está orientada porque se publica un decreto que reforma en diferentes legislaciones. Tome en cuenta, por favor. Este decreto pues adiciona y reforman estas leyes, como es la Ley Federal de Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del Infonavit, el Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley del IVA, la Ley Federal de los Trabajos del Servicio al Estado y la reglamentaria del apartado del artículo 123 constitucional, de la Ley Reglamentaria de la fracción 13 del apartado bis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de subcontratación laboral. Imagínese usted que es empresario y si no tiene usted estos conceptos claros y bien definidos, ¿cómo van a afectar su modelo de negocios? Por eso el día de hoy vamos a estar hablando con estos especialistas, con nuestros invitados, de la reforma del outsourcing. Y si son servicios especializados, Juan Carlos, ¿qué debemos de iniciar como primera mano estos escarceos de esta reforma del outsourcing que debemos de poner atención? Claro que sí, José Luis, muchas gracias. Bueno, yo creo que el tema central y que, como bien dices,
fue publicada el 23 de abril, por cierto, en su edición vespertina, expresamente el señalamiento de la prohibición de la subcontratación. Es la parte medular de esta reforma, en donde a través de la modificación del artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo, queda clara y manifiesta la prohibición de llevar a cabo subcontratación de personal. Se abre la posibilidad a través de la reforma del artículo 13, la subcontratación, pero de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas. Es el tema central de esta reforma, que como bien decías, hace modificación de 8 o 9 leyes para tratar de armonizar estas disposiciones. Sin embargo, insisto, el tema central es esta eliminación de la posibilidad de subcontratar personal, la prohibición expresa, y como bien decía Héctor hace rato y anticipaba, pues esto señala muchas implicaciones, desde el modo operativo en que muchas empresas se han desarrollado en los últimos años, la forma en que se venían haciendo los negocios, inclusive ya metiéndonos en temas técnicos, los costeos, la derivación de obligaciones, las responsabilidades, todos estos asuntos se suben a la mesa hoy día, agregándoles, por otro lado, las nuevas regulaciones a las que nos vamos a tener que ir encontrando. Se señala ahí que es la Secretaría del Trabajo quien tiene que emitir una serie de reglas para que quede conformado un nuevo registro, y quizás ahorita Héctor nos ayudará ampliando el tema, y que durante estos días que hemos estado esperando, bueno, nos dieron una pequeña señal el jueves pasado de cómo podrían ser esas reglas, sin embargo no tenemos una versión terminada de dichas reglas, y digamos todavía estamos en tiempo de recibirlas, pero bueno, tema central, prohibición de la subcontratación, limitado solamente a una subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras, y es la Secretaría del Trabajo quien tiene que traer una serie de reglas para llevar a cabo el registro de las empresas que van a poder llevar esta subcontratación de personal. Es correcto. Estimado Héctor, ¿qué podemos, o cómo se definen los servicios especializados para que nuestro auditorio y los empresarios que estén escuchando nuestro programa tengan presentes estos conceptos, esta nueva realidad de la subcontratación laboral? Bien, muy interesante la pregunta, estimado José Luis. Definitivamente que lo que conocimos nosotros del pasado 23 de abril del 2021, publicado en el Diario Oficial de la Federación, no hay una definición como tal en esa publicación. Sí se nos dice que el servicio especializado tendrá que ir de la mano con que lo que tú estés contratando no esté dentro de no forme parte de tu objeto social ni de tu actividad preponderante registrada pues ante las autoridades fiscales. También, como bien lo decía nuestro amigo Juan Carlos, realmente desde el 6 de mayo pasado, el jueves pasado, que se dieron a conocer esas reglas a manera de proyecto, pudimos ver que ahí sí se incluía un concepto que, dicho sea de paso, lo aclaramos, no es algo todavía que haya quedado como oficial, sino se vio que lo dibujaron en ese proyecto, en donde decían que obras especializadas son aquellos que reúnen elementos o factores distintivos de la actividad que desempeña la contratista, que se encuentren sustentados, entre otros, en capacitación, certificaciones, permisos o licencias que regulan la actividad, equipamiento, tecnología, activos, maquinaria, nivel de riesgo, rango salarial promedio y experiencia, los cuales aportan valor agregado a la beneficiaria. Creo que tendríamos nosotros que entender que aquí lo que estamos buscando es que para que se dé la figura del servicio especializado, es algo a lo cual tú no te estés dedicando de manera, que no sea tu core business, ¿no? La parte central, en lo que tú realmente te dedicas, son las necesidades adicionales para poder llevar a cabo tu negocio. Entonces, vamos a tener que tener mucha atención en este punto, porque como bien lo mencionábamos también hace un momento, para poder dar ese servicio especializado, yo tendré que estar registrado. Y es precisamente estas reglas que nos empezaron a dejar ver el 6 de mayo pasado, en donde se nos dice cómo tendríamos que llegar en un momento dado a la integración de ese padrón nacional, que es todo un tema y que tendremos que tener mucha atención, porque una desatención al tema nos haría que se detonaran todas esas leyes que mencionaron ahorita ustedes que se modificaron. Un tema de no atención, y ahorita veremos cuáles son específicamente en temas fiscales, en temas laborales, en temas legales, lo que podría generar por no cumplirse, ¿no? Y esto es muy interesante, Juan Carlos, Héctor, porque con ir teniendo esta regla, esta modificación, pues va cambiando nuestro paradigma, la forma en que concebíamos la subcontratación, la terciarización, los famosos insourcing que se generaban a veces por estrategia,
para tener estas áreas de oportunidad dentro de mi capital humano para realizar las operaciones a las que yo me dedico y cumplir con mi objeto social. Pero Juan Carlos, ¿qué podemos manifestar como un ejemplo para nuestro auditorio? Si yo soy un despacho de contadores, ¿puedo contratar a otro despacho de contadores para que me ayude y no se considere outsourcing? Se vuelve interesante la pregunta y además genera varios temas alrededor. Cuando dice aquí la Ley Federal del Trabajo que no debes de caer en esta figura cuando esa actividad que realiza la persona sea parte de tu objeto social, surgen, como en este caso tú planteaste este ejemplo, ¿no? Si yo soy un despacho de contadores y tengo contadores que están haciendo los trabajos, yo no podría a su vez subcontratar contadores para que realicen la actividad. De manera general, esa es la apreciación. Sin embargo, y son de estos temas que de repente hay que estudiar con mucha delicadeza, pudiera ser que me llegara un tipo de trabajo especializado relacionado con la parte de la contaduría pública, pero que yo no realizo de manera regular y que pueda yo entonces subcontratar este servicio especializado. Ahí entonces yo sí podría irme a esta figura de subcontratación. Sin embargo, y como bien lo dice la Ley del Trabajo, debemos tener un contrato que sustente y avale cuál es la actividad que se está desarrollando, cuáles son el tipo de obra o trabajo especializado que se está haciendo y de alguna manera tener clara evidencia de que esa subcontratación cae dentro de los parámetros sí permitidos por la Ley Federal del Trabajo. Voy a poner otros ejemplos un poquito más coloquiales. Si mi actividad es ser un restaurante y lo que hago es servir alimentos, obviamente no puedo tener subcontratados a los meseros, porque si mi actividad fundamental es ser restaurante y que los trabajadores de manera lógica deberían ser una gran cantidad de ellos meseros, yo no podría caer en ese modelo de subcontratación para los meseros, ¿no? Pudiera ser el caso, y vuelvo, cada uno de esos ejemplos hay que verlos con mucha restricción y con mucha delicadeza. Si quizás yo soy un restaurante que de manera regular da el servicio a los comensales y en un lugar específico y todo eso, pero de repente me llegan a contratar un banquete del cual yo no tengo esta posibilidad, pero sí tengo digamos, la figura de la venta, podría ser que cayera en un modelo de subcontratación para ese tipo de evento especializado. Ahora, insisto, no son recetas que ya alguien pueda tomar, son ideas que están alrededor y el concepto o la idea es dar un ejemplo concreto de cómo tenemos que ir operando. Obviamente, cada negocio tendrá sus particularidades, cada negocio tiene sus líneas delgadas de qué sí es y qué no es, y aquí la recomendación concreta es cuidar a las entidades, cuidar el cumplimiento de las leyes, atender a la modificación a esta reforma que se está dando, y con el paso de estos días que se den a conocer las reglas por parte de la Secretaría del Trabajo, vamos a lograr tener una mayor claridad y precisión en estos ejemplos que he manejado ahorita. Muy precisa tu explicación, Juan Carlos, porque aquí mencionas un tema que va a ser la parte jurídica. Héctor, el contrato, ¿cómo debo de estar visualizando, ir dibujando, ir pensando? Si yo soy una empresa que tengo esta figura, tengo que poner mucha atención en mis contratos individuales o colectivos de trabajo. Sí, definitivamente. Creo yo que es un buen momento para tener mucha atención a ese tipo de temas. Siempre ha sido un tema que debes de cubrir como empresario, pero ahorita se reviste de una importancia especial. Número uno, sí irnos a lo que viene siendo a quién estoy contratando, por qué estoy contratando, y también revisar, yéndonos un poco más allá, los contratos sociales, los contratos de nuestras empresas, o sea, me refiero yo a lo que viene siendo las actas constitutivas. No quiere decir que vayamos a hacer actas constitutivas de ninguna manera a modo, sino simple y sencillamente que la forma en la cual se constituyó una empresa no nos vaya a generar una problemática posterior. Recuerden que hay ocasiones en las cuales la empresa llega y dice, quiero yo constituirme para vender telas, y a la hora de la hora puede ser que el abogado o en la notaría le dicen, bueno, no nada más te constriñas a vender telas y botones y patrones y todo lo que ocupa para generarse la creación de ropa, por ejemplo, sino ponle más cosas, más elementos, y aquello queda constituido con un concepto, con un objeto muy amplio, de tal manera que si ahorita vemos nuestras sociedades, puede ser que incluso en las empresas de grupo estemos pisándonos los talones unos a otros, o incluso con nuestros proveedores. Yo creo que conviene mucho
revisar los contratos individuales, pero también revisar las actas constitutivas, revisar precisamente los contratos que tengamos entre nuestros proveedores y nosotros, para efectos de no estar en un momento dado nosotros mismos asintiendo o consintiendo algo que vaya a estar mal de entrada o de fondo. Es decir, lo que mencionaba ahorita Juan Carlos es bien importante. Nos puso un ejemplo clarísimo en relación a cuándo sí, cuándo no debiéramos de hacer la subcontratación o cuándo sí se vale. En el tema del despacho contable, puede ser que yo sea un contador que tenga mi despacho de N número de años, pero que en un momento dado un cliente me solicite un servicio especializado como puede ser estudio de precios de transferencia. Y yo puedo probar claramente que yo no puedo darlo porque no tengo esa certificación. Entonces, si yo no estoy con esa certificación, válidamente puede ser que yo subcontrate a una firma que venga y a mi cliente le preste ese servicio. O un dictamen fiscal, del cual poco se habla ya, pero existe en ciertos casos. Pues obviamente para poder hacer un dictamen fiscal tenemos que ser un contador público certificado y también estar registrado ante el SAT. Si no tenemos esas licencias o esas credenciales, no puedo dar el trabajo, no puedo prestar el trabajo, entonces requiero a aquel que sí lo tiene. Volvemos al tema del contrato, José Luis. Creo yo que el contrato en todos los sentidos, con los trabajadores, con mis proveedores y también incluso el contrato social, debe ser revisado en este momento. Es correcto, amigo. Pues ya los tienen ahí, estimados auditorio, qué temas tan finos de estar desarrollando y socializando estos temas. Permítanos hacer un pequeño corte, vamos a hacer un pequeño corte antes de que nos gane la computadora y vamos a regresar para seguir platicando con nuestros invitados. El día de hoy, el contador público certificado Juan Carlos Bojorges, presidente del Colegio de Contadores Públicos de México, y el contador Héctor Amaya Estrella, vicepresidente fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Recuerda, yo soy José Luis Sánchez de la Luz, esto es de Empresario a Empresario. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Listos, amigos, ya estamos de regreso en este de Empresario a Empresario, platicando con los temas finos de cómo usted como empresario tiene que hacer frente a esta reforma del outsourcing que se publica en el Diario Oficial de la Federación del 23 de abril de 2021. Recordándoles que estamos a su disposición en los teléfonos, en la línea empresarial al 55 38 79 56 10. Mándame un correo a empresario@anagua.mx. Para seguir platicando con estos temas, Héctor, nos ganaba el corte, estabas socializando todos estos temas de cómo debemos de cumplir, cómo impacta esta reforma cuando tengo la necesidad de contratar a un tercero, y lo ponía Juan Carlos también ahí, el hilo es muy fino, muy delgado, dónde sí contrato, dónde no contrato, si estoy haciendo el tema fiscal, si estoy haciendo un tema de precios de transferencia, antes de que nos ganaba el corte, por favor. Sí, definitivo. Bueno, ahí en este caso, esa línea fina, nosotros tenemos que encargarnos de darle ese soporte legal correspondiente. Muy importante, como se ha venido diciendo, el que tengamos cómo probar. Acuérdense que en México el derecho es por escrito, sobre todo en estos temas, ¿no? En donde se puede detonar una problemática laboral, de código fiscal, de la ley de impuestos sobre la renta, de la ley del IVA, de lo que viene siendo la ley del Seguro Social, de la ley del Infonavit, en cascada a todos. Si a mí me corresponde probar que aquello está bien realizado, pues era por lo que estábamos haciendo un énfasis especial en revisar y tener la seguridad de que nuestros contratos sean los idóneos. Ahora, hay que apurarnos. Ese será otro tema. ¿Por qué? Porque el tiempo está corriendo y el poder tener todo esto en orden, pues conlleva tiempo. Y yo creo que ahorita los empresarios, o el mensaje que debemos de darle a la gente que son patrones, deben de estar tomando ya acciones para que les alcance el tiempo y cumplan y no vayan a verse limitados en una deducción o en un acreditamiento por no haber cumplido. Es correcto estas apreciaciones que nos está aportando el contador público certificado Héctor Amaya. Estimado Juan Carlos, pero en el primer bloque también pusiste un tema en la mesa que hay que poner atención. Este registro que tienen que hacer las empresas, va a haber un padrón de empresas de subcontratación que debe realizarse el 24 de mayo. ¿Cuáles son tus comentarios aquí al tema? Sí, básicamente estamos esperando las reglas que tiene que emitir la Secretaría del Trabajo para que conozcamos cómo vamos a llevar ese registro, para que las personas que van a estar en la posibilidad de prestar este servicio cumplan con todos los requisitos y de alguna manera tengan sus expedientes al corriente
y en dado caso, y como lo decía Héctor, quizás regularizar contratos ellos mismos, hacer adecuaciones en sus actas, en fin, una serie de actividades que van a ser importantes para que se pueda prestar el servicio y quienes nos contraten, los clientes que van a estar en posibilidad de estar contratando, tengan la seguridad de que el servicio de subcontratación especializada o por hora especializada cumple con todos los requisitos y no va a tener mayor problemática. En un momento más, entiendo, platicaremos las repercusiones fiscales de no hacerlo de la forma correcta, que bien se señala en las modificaciones hechas al Código Fiscal de la Federación, a la Ley del IVA y a la Ley de Impuesto a la Renta. Entonces, este padrón estamos en idea de que pronto ya pueda habilitarse y que podamos llevar a cabo el registro, cumplir con las obligaciones y avanzar. Es correcto. Héctor, aquí si estamos hablando con esta parte y tengo que hacer una sustitución patronal, ¿cómo garantizo o cómo le debo de pensar? Vamos a verlo del otro lado de la moneda. Hemos estado hablando del patrón, pero del trabajador. ¿Cómo le damos esa certeza jurídica que el trabajador, cuando se tenga que realizar esta alineación para cumplir esta reforma, tenga que ser beneficiado y no se pierdan sus derechos? Bien, precisamente es muy buena tu pregunta, estimado José Luis. Para eso existe realmente la figura de la sustitución patronal. Y dicho sea de paso, creo yo que debo dejar muy claro que para la profesión organizada siempre ha sido un tema de aplaudirse el que se estén buscando salvaguardar los derechos de los trabajadores y que también se trabaje en contra de lo que viene siendo pues la defraudación fiscal. A través de estos esquemas de subcontratación habíamos tenido ya muchos problemas de estas naturalezas. Y vaya, o sea, si ahorita yo tengo un grupo de empleados que están en un outsourcing y están corriendo estos 3 meses, al momento en el cual yo los contrate ya en mi empresa, creo que lo correcto debiera ser el que pues hiciéramos la figura de la sustitución patronal y trajéramos el reconocimiento de las semanas cotizadas, incluso el ver qué salario existía, mantener la percepción neta del trabajador, porque eso es muy importante. A lo mejor en la outsourcing había un pago mínimo con algunas dádivas adicionales. Aquí lo que tenemos que ver es que el trabajador conserve sus derechos tanto en percepción como en tiempo de estar de alguna manera cotizando en el seguro social y sus prestaciones de ley. Pero también debo hacer una anotación muy importante. Si vemos este tema a la luz de la Ley Federal del Trabajo como abogados, podemos también tener la conclusión de que no está obligado un patrón a contratar a aquellos trabajadores que estén en el outsourcing. No hay una obligación, ya no los puedo subcontratar. Pero si el patrón que subcontrataba antes a 10 empleados y dice, pues voy a contratar nomás 5, ya 5 no los voy a ocupar, pues eso pudiera suceder. No hay ley que obligue a que se quede con los 10. Los otros 5, a lo mejor por costo ya no podrá trabajar con ellos y tendrán que ver la situación de su liquidación en la outsourcing. Pero a lo que voy es tener muy claro y no irnos con la idea de que al entrar este tipo de, esta reforma como tal, debe de llegar una sustitución patronal pareja para todo el mundo, ¿no? Hay que reconocer que existe el riesgo de un desempleo. Quiera yo que no sea una realidad o que no sea una incidencia muy alta, pero en un momento dado hay quienes pueden quedarse fuera y esa obviamente no es la idea de la reforma, pero tendríamos que tener cuidado en ese aspecto. No sé si hay alguna duda en eso, José Luis. No, muy claro su concepto. Estimado Juan Carlos, ya mencionabas en tu anterior participación el tema fiscal. El tema fiscal, ¿cómo lo debo de manejar? ¿Cuáles son las repercusiones que me implica esta reforma que modifica pues estas 8 o 9 leyes que se publican en el Diario Oficial de la Federación para que nuestro auditorio, tanto empresarios, contadores, los directores de finanzas, tengan en el radar que poner atención y cumplir en tiempo y forma? Sí, muchas gracias, José Luis. Mira, aquí hay que verlo en varias ópticas. Primero, y conjuntando las modificaciones dadas al Código Fiscal de la Federación, a la Ley del Impuesto de la Renta y a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, una de las consecuencias por tener una subcontratación fuera de la nueva regulación establecida
es decir, caer en un modelo de subcontratación que no cumpla con ser especializada o por obra especializada, las repercusiones inmediatas serán no deducibles para efectos de la ley de impuesto de la renta, es decir, incrementarán la base gravable y se aplicará la tasa sobre esta nueva base gravable, considerando que estas erogaciones cayeran en esta condición son no deducibles. Y como una repercusión directa en la ley del IVA, el IVA se volvería no acreditable. Entonces, aquí la repercusión es económica, en la operatividad. De alguna manera, sabemos que este alza del impuesto, dado los no deducibles que se puedan presentar, en diferentes casos puede ser un elemento representativo y de alto costo. Otra vertiente, y que se vuelve también muy importante de entender y de asumir, es que en el Código Fiscal de la Federación, sabemos que dentro del artículo 108 está definida o de alguna manera está contenida la comisión de los delitos considerados de defraudación fiscal. Y adelantito dentro del propio artículo 108 que nos habla de los delitos de orden fiscal, hay una serie de incisos en los cuales el propio artículo menciona que al caer en alguno de los incisos se considera que el delito cae en una condición de ser calificado. Aquí nuestros amigos abogados nos entenderán muy bien y podrán ampliar las ideas, pero vamos, un delito cuando ya está considerado calificado tiene repercusiones de mayor alcance y sabemos que en materia fiscal las penas por la comisión de los delitos pueden ir desde sanciones económicas y hasta la privación de la libertad, ¿no? Entonces, utilizar un modelo simulado de estos esquemas de subcontratación en el cual pretendo hacerlo pasar como servicio especializado por ejecución de obra especializada y realmente no lo es, caeríamos en este modelo de estar en la comisión de un delito calificado. Entonces, en principio estas repercusiones evidentemente son fuertes, son drásticas. Tenemos que cuidar a las empresas, aconsejar a los empresarios de que cumplan con las nuevas disposiciones, que hagan las adecuaciones necesarias para no caer en estos riesgos. Primero, decía yo, de índole económica, pero también en un caso extremo, en la comisión de un delito y la posible pérdida de la libertad, ¿no? Y esto es peligroso, es muy delicado y por eso debemos estar al pendiente de cumplir en tiempo y forma esa regulación. Estimado Héctor, siguiendo con el tema del Instituto Mexicano de Seguro Social, ok, ya tenemos que presentar nuestro aviso de sustitución patronal. ¿Dónde lo presento y cuáles son cómo debo de cumplir la formalidad para dar por bien hecho este trámite de sustitución patronal para que tengan certeza jurídica tanto la persona moral y los trabajadores en este caso? Bueno, el trámite se tiene que presentar directamente en el Seguro Social. Ahora que ha habido todo este tema de pandemias, definitivamente han habido pues algunos intentos de estar habilitando más servicios vía online, o sea, a través de las páginas de internet. Pero te puedo decir que lo que ha estado operando en el tema de sustitución patronal, en lo que vienen siendo las diferentes subdelegaciones, es acudir y hacerlo presencialmente, la manera en la cual considero yo que más segura, dado que todo lo que viene siendo este tema de servicios online no han logrado estar todavía al alcance de todos en relación a este tipo de trámites. Entonces, ¿qué debe hacerse? Obviamente irse a presentar, decir, básicamente para quienes no conozcan este tipo de trámites, es decir, antes era José Luis el patrón y tenía estos 20 empleados, ahora se van con Héctor, pero si José Luis los contrató en 1995, desde 1995 lo reconozco yo con todas sus antigüedades. Al momento en el cual yo tenga que prescindir de alguno de ellos, pues lo liquidaré con sus derechos laborales. Y esta figura, pues le da de verdad que certeza a los trabajadores para decir, oye, no estoy perdiendo absolutamente nada. Hay algunos convenios especiales que también tendremos que estar ratificando en las juntas de conciliación y arbitraje. Cuando se dan precisamente estos convenios de sustitución patronal, en donde en un momento dado puede haber algún acuerdo que debe quedar bien, con una constancia de que los trabajadores están aceptando ese cambio con alguna situación específica. Igual puede ser un tema que se acompañe con tanto el movimiento ante el Seguro Social, amarrándolo y reforzándolo con la Junta de Conciliación y Arbitraje. Yo recomiendo que las empresas en cada caso concreto pues vayan y busquen el apoyo de su abogado laboralista, ¿no? Porque son temas que tienen una trascendencia especial de un área muy especializada que precisamente es la laboral
y que debemos de cuidar para que no quede ningún cabo suelto que posteriormente les pueda generar algún problema, ¿no? Este es un tema bien interesante, porque entonces, Juan Carlos, Héctor, aquí ya vamos a hacer una suma de competencias en donde tengo que tener al fiscalista, al abogado laboral, al CFO, al financiero, para que estemos cuidando cómo voy cumpliendo esta nueva normatividad y tratar de evitar incumplirla para evitar estas sanciones. Juan Carlos, ¿cuánto tiempo tengo para cumplir yo esta normatividad y evitar algún problema con la autoridad? La publicación se dio en el sentido de que esperaríamos las reglas para que la Secretaría del Trabajo las libere y a partir de que sean conocidas las reglas tenemos un plazo de 90 días. Ahora, tomando los comentarios de Héctor, 90 días son pocos para muchas veces entender la reestructuración que tenemos que hacer de fondo, los documentos que tenemos que reunir, los procesos, porque de alguna manera cada empresa tiene sus diversas posibilidades de acelerarse o disminuir la velocidad del cambio. Sin embargo, la recomendación es atenderlo de la manera más inmediata para que no nos confiemos o no nos vayamos a los límites de los plazos y no caer en incumplimientos. Cosas que pudieran parecer sencillas como, si yo hago la sustitución patronal y la planeamos para el día 15 de mayo, ocurre que no se da por diversas circunstancias, problemática con los trabajadores, problemática con los patrones, problemáticas en la presentación de los trámites. Héctor lo mencionaba y hemos sabido en esta época de pandemia, bueno, ha habido una cierta irregularidad en los trámites, quizás no se logran desahogar a la velocidad que quisiéramos y ahorita que una gran cantidad de empresas van a tener que hacer estos cambios, pues digámoslo de manera muy simple, se les va a juntar el trabajo y se va a hacer un cuello de botella y pudiéramos caer en incumplimiento. Entonces, la recomendación concreta es acelerarnos para que no caer en esta condición de incumplir y de alguna forma atender a todas las diversidades de problemas que se pueden encontrar, que ahorita, bueno, con los clientes que tenemos en la oficina hemos empezado a ver con varios de ellos y nos encontramos que cada uno es un caso distinto porque de alguna manera viven realidades, traían servicios quizás de una u otra manera contratados, las mismas personas también están atentas a las noticias y tienen versiones encontradas y a veces sentarse a platicar con un trabajador no es tan simple como pudiera parecer y no por otra cosa sino porque se sienten vulnerables, ¿no? En esta condición del respeto a sus derechos y estos cambios que de repente se dan y que en ocasiones rebasan inclusive la comprensión de muchos de nosotros, ¿verdad? Que por atender a cuestiones legales específicas, a veces los términos nos confunden un poco. En fin, la recomendación concreta es que aceleremoslos ya. De hecho, a muchos les decimos que ya el reloj está a cuenta para atrás, ¿no? Es correcto, amigo. Pues, si me permiten, estimado auditorio, vamos a hacer una pequeña pausa. Ya llegamos al fin de nuestro segundo bloque, para que estemos platicando en sintonía con esta reforma del outsourcing. Recuerde, esta reforma aplica y modifica 8 o 9 leyes que es importante que usted como empresario tenga en su radar, tenga presente en sus notas para cumplirlas a la brevedad y haga una junta con su grupo de expertos que lo asesoren para llegar a buen término con esta. Recuerda, yo soy José Luis Sánchez de la Luz, estamos transmitiendo por el 1670 de AM en Radio Anáhuac. Eleva tus sentidos. Vamos a hacer un pequeño corte y yo regreso para seguir platicando de empresario a empresario. Listo, amigos, pues ya estamos de regreso en este tercer y último bloque de empresario a empresario, platicando, recuerda, de los temas más importantes que debemos de conocer, de cómo implementar los puntos finos de la reforma del outsourcing. Con dos personalidades tengo aquí como invitados al contador público certificado Juan Carlos Borjojes, presidente del Colegio de Contadores Públicos de México, y al contador público certificado Héctor Amaya Estrella, vicepresidente de fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Estimado Héctor, nos queda un último bloque y yo me gustaría ir cerrando, ir sacando estos conceptos para que no nos gane el tiempo y nuestros radioescuchas puedan tener bien presente en su radar todas estas recomendaciones que amablemente Juan Carlos y tú nos estás haciendo al aire con estos temas. Nos queda pendiente el reparto de utilidades. ¿Cómo lo genero? ¿Cómo debo de hacerlo? ¿Cómo le doy cumplimiento al reparto de utilidades bajo esta nueva normatividad? Muy interesante también la pregunta. Tenemos que partir de una realidad que también en el seguimiento de esta reforma, todos los que estuvimos al pendiente lo vimos. No era tema de la reforma el reparto de utilidades. La autoridad no venía obviamente por ahí.
venía por recuperarle a los trabajadores sus derechos, el que cada quien tuviera sus trabajadores y se prohibiera el derecho a subordinar los que eran nuestros subordinados con otro patrón. Cuando esto empieza a suceder, pues obviamente que el sector patronal empieza a darse cuenta que si esto se va a dar, pues va a ocasionar el que los trabajadores queden incrustados o queden trabajando dentro de lo que viene siendo a lo mejor la parte que está generando la utilidad. Al empezar a visionar eso y a analizar el efecto que podía causarse, pues definitivamente que el tema entró. Y en la discusión se empiezan a hacer diferentes propuestas. Hay posturas por la parte empresarial que dice, bueno, vamos haciendo una limitante a la forma en la que se pudiera en un momento dado participar en la PTU, porque pues un 10% pues puede ser poco, puede ser mucho o puede ser nada si no hubiera utilidad, pero pongámosle un tope, pongámosle un techo. Al entrar en ese, pues ustedes saben, esto es un tema en el que se tienen que ir haciendo acuerdos, el decir, bueno, vamos a empezar nosotros a apoyar esta propuesta, te pedimos que cuides esto, que cuides aquello, y que nos ayudes con el tope en lo que es el PTU, pues definitivamente queda claro que bajo ninguna circunstancia algún trabajador pueda recibir una PTU superior a 3 meses de salario o el promedio de los últimos 3 años de PTU que haya recibido, lo que le resulte mejor al trabajador. Definitivamente que si viene de un outsourcing o si lo estamos nosotros jalando, perdonando la expresión, de otra sociedad que me los estaba suministrando, pues muy probablemente no vaya a traer un historial de 3 años de PTU. Entonces, lo que va a quedar, en la mayoría de casos vigente, es el tope de los 3 meses de salario. Pero eso es, insisto, el tope, porque ha habido una desinformación. Yo he escuchado personas que dicen, bueno, quiere decir que ahora en adelante me tocan 3 meses. No, a lo mejor no te va a tocar nada. Es correcto. Porque a lo mejor no hay utilidades, pero si hubiera una utilidad muy alta, el tope, el techo, son 3 meses de salario. Ese es de entrada el comentario que podría hacer contigo, mi estimado José Luis. Muy interesante, Juan Carlos, Héctor, porque muchas veces es voz populi que cuando llegamos, precisamente estamos en el mes de mayo, a 60 días de la presentación de la declaración anual de marzo, donde nos dice la ley que las empresas están obligadas al pago, a la retribución de las utilidades en caso de que hubieran obtenido en el último ejercicio. Este tema, pues a veces se queda muy sensible cuando se dirige uno con los trabajadores a informarles que pues no hubo utilidades. Y sí, con la publicidad o la difusión que se le da a través de los medios de comunicación, entienden que tienen hasta 3 meses, ¿no, Juan Carlos? ¿Cómo debemos de socializar? ¿Cómo debemos de transmitir este conocimiento para que quede muy preciso, muy claro que no se está transgrediendo un derecho del trabajador? Sí, yo creo que el tema central siempre es la información y la transparencia que el patrón tenga con sus trabajadores. Finalmente, la historia ha marcado diferentes tipos de relaciones. La historia nos ha dado a entender que hay empresas muy transparentes, que se comunican con sus trabajadores, no tienen problemas, otras que no caen en esta condición y les generan problemas. Yo creo que el tema central es poderle transmitir a los trabajadores cuáles son estas modificaciones y que de alguna manera, y en términos muy concretos, esto no aplica para el reparto que vamos a vivir en este mes, ¿no? Sabemos que esta modificación se estaría dando de hoy para adelante y el primer evento que tendríamos que valorar todo esto que ha comentado Héctor es para mayo del año 2022. Ahorita estaremos trabajando con las reglas del año pasado, conforme se venía trabajando todos los años anteriores, y el reparto que se vaya a dar o que se esté dando ahorita en el mes de mayo aplicará las regulaciones anteriores. Y como bien decía Héctor, lo que la ley marca ahora es un tope, es un límite máximo de cuál se va a repartir. Eso no condiciona ni obliga a que sean los 3 meses los que se tengan que pagar. En muchas de las ocasiones será menor la cantidad que se tuviera que repartir y en algunos casos, y dadas las condiciones económicas que estamos viviendo, muchas de las empresas están obteniendo resultados con pérdidas. Entonces, vamos a ver cómo se van comportando cada una de las empresas, pero el tema central es debemos de informar y tener al tanto a los trabajadores de qué es lo que está pasando para que no tengan inquietudes o no tengan una mala información. Esto es muy interesante, Juan Carlos. Estimado Héctor, tú que tienes la oportunidad de participar hacia la frontera de nuestro México en Baja California, y este tipo de reforma también afecta a los empresarios
porque México es uno de los países que más tratados comerciales tiene. No vamos muy lejos. Se firmó el TEMEC y salió publicada hace algunos días que México vuelve a recuperar un papel importante de intercambio comercial con los Estados Unidos. Ya vemos por ahí en diferentes medios que hay algunas inconformidades por los pares de Estados Unidos en cuanto al Estado de Derecho. Tú que lo vives, lo palpas en el día con día por allá en frontera, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo el empresariado que está en frontera observa esta modificación a la ley a este grupo de leyes de la reforma de la subcontratación? Con preocupación se observa la entrada en vigor de esta reforma, porque definitivamente que cambia reglas del juego en un país que ha dicho de los extranjeros que vienen a precisamente invertir a nuestro país, es un país que tiene una legislación compleja. Los que vivimos aquí, somos nativos, sabemos que sí lo es. Imagínate, para quien viene de otra cultura, pues definitivamente que el entender todo lo que se tiene que cumplir a veces no es cosa sencilla. De esa forma, el hacer negocios en México y utilizar la subcontratación para estos inversionistas era un atractivo y era algo que les generaba la posibilidad de poder cumplir, por lo menos eso ellos entendían, haciendo negocio y cumpliendo con las leyes laborales, fiscales y demás. Te puedo decir que el empresariado ve que en un momento dado la inversión pueda ser desincentivada. Consideramos que estamos dejando de ser atractivos en este tipo de temas, principalmente si revisamos los tratados que están alrededor de nosotros. Tenemos el TIPAT y el TEMEC, el Tratado Integral Progresista de Asociación Transpacífico, y el TEMEC que tenemos con Estados Unidos y con Canadá. Definitivamente que en ambos pues tenemos la situación de que puede darse un conflicto. Me voy al último de los tratados, al TEMEC. Tan solo en él, que se publicó en 2019 en el Diario Oficial de la Federación, lo que es el mismo tratado, encontramos un anexo 23A, y en ese anexo 23A queda muy claro que las partes, en este caso los tres países, coinciden en que se van a mantener pues las leyes que estaban vigentes en el momento en el cual se estaba firmando, por lo menos en la parte estructural, y que si había algún cambio que pudiera causar menoscabo, pues tendrían que irse a las instancias que el mismo tratado prevé, como el Consejo Laboral, las consultas laborales, los arbitrajes y demás. Entonces, aquí es importante que tengamos en cuenta que es muy probable que este tema desincentive a los inversionistas o que los que ya están invirtiendo en México les cause algún conflicto y que nos lleven a instancias del tratado. Y eso, pues, para fines comerciales, todos los aquí presentes y los que creo que lo que estamos escuchando, entendemos que no es positivo. Esperemos que las reglas, que todo lo que vaya saliendo, busque ir suavizando y busque ir haciendo atractivo a nuestro país en estos sentidos, ¿no? Porque creo yo que en estas épocas tan difíciles como lo comentamos, con una situación de recesión económica mundial, es complicado que no nos ayudemos nosotros mismos y tenemos que tener eso en el radar. Cuidar que esto no le haga perder lo atractivo a México. Sería mi comentario. Es correcto, Héctor. Estimado Juan Carlos, esta reforma va a cambiar la manera de cómo concebimos el modelo de negocios. Anteriormente, hasta antes de esta reforma, pues era muy fácil tener esa posibilidad de contratar o subcontratar este tipo de capital humano. Tú, como presidente del Colegio de Contadores Públicos de México, ¿cuál es la percepción que te dicen los empresarios? Yo leo en diferentes magazines, en las revistas, lo platicábamos con Héctor antes de entrar al aire, que inclusive hay cámaras empresariales que manifiestan su temor porque dentro de sus afiliados les han manifestado que hay mucha desinformación, que no conocen bien cómo les va a afectar, cómo cubrir esta nueva legislación, porque no están preparados, no tienen el capital humano suficiente para hacer frente a esta reforma. Como presidente del Colegio Público de Contadores, estimado Juan Carlos, ¿cuál es tu sentir con los empresarios? Mira, sin duda hay una inquietud muy generalizada en cuanto a la aplicación de la reforma, porque sabemos que
En el texto está dada, está publicada, sin embargo, llevarlo a la parte operativa implica costos, tiempos, riesgos, porque sabemos que, y lo decíamos hace rato, cada uno vive circunstancias diferentes. Entonces, la implementación de la reforma por sí misma está causando grandes problemas, porque no era un tema que traíamos o se traía previsto, ¿no? Si bien es cierto, se habló de la reforma desde diciembre pasado y se discutió en Parlamento abierto y se trasladó para estas fechas, sabemos que, bueno, la reforma no ha sido lo que se esperaba. Se hicieron muchas propuestas de carácter técnico para perfeccionar y que de alguna manera esta reforma tuviera un efecto de mayor beneficio y no de la complejidad que hoy está representando. Inclusive para la propia autoridad le genera una complicación porque, digamos, la Secretaría del Trabajo tiene 30 días para publicar las reglas, tiempo que consideramos que es corto para verdaderamente pulir y sacar unas reglas que sean aplicables y funcionales. Lo que nos dejaron ver el jueves pasado nos dejó muchas inquietudes, ¿no? Más allá de que esas reglas estuvieran ayudando, de entrada el comentario generalizado es que complican un poco más la aplicación de la reforma. Entonces, bueno, un tema es el costo de la aplicación y las repercusiones de la aplicación. Y por otro lado también vemos que en una gran cantidad de personas, de pequeñas y medianas empresas, personas físicas y morales, pues quizás no tienen posibilidad de acceder a estos cambios, a estos conocimientos, a estos servicios profesionales y que de alguna manera tratan de buscar en sus diferentes cámaras a las que pertenecen, o inclusive nosotros como colegio también hemos dado ya cursos de carácter gratuito para informar a la sociedad, porque también nos tenemos que sumar en este apoyo que tenemos que darle a las empresas. Entonces yo creo que este modelo de reforma, como quizás muchas otras, pero hablando de esta, los tiempos se vuelven complicados. Consideramos que hubiera sido oportuno dar mayor lapso de tiempo para dar cumplimiento, tener un conocimiento previo de la reforma antes de su entrada en vigor, ¿no? Sabemos que aquí, bueno, se publica el viernes y el sábado ya está en vigor, cuando quizás se pudo haber dado una publicación anticipada y de alguna manera generar información. Yo creo que aquí el tema central es que todos estemos muy bien entendidos de qué se trata la reforma, qué implicaciones va a tener y tener un tiempo de implementación adecuado para que no afecte la economía de las empresas, que no distorsione inclusive su parte operativa, inclusive, y lo sabemos también derivado de los últimos acontecimientos, esta nueva forma de trabajar, es decir, el teletrabajo que ya está regulado también, pero que tiene implicaciones de diversa índole, y yo creo que todavía quedan muchos conceptos por definir, cosas por aclarar. Héctor mencionaba hace rato la definición que nos presentaban el jueves en las reglas, sí nos da una pauta, pero también nos deja más dudas e inquietudes. Entonces, estas cuestiones que las quieren acelerar en el tiempo, creo que es lo que no ayuda, y de alguna manera, y en este caso como parte del Colegio de Contadores hemos pugnado mucho para que se dé información a la sociedad, se capacite, se acerquen datos, se acerquen herramientas, se acerquen mejores posibilidades de lograr esta implementación con el menor costo posible. Es muy interesante, nos quedan ya 2 minutitos antes de retirarnos. Estimado Héctor, últimas recomendaciones que es importante que la gente conozca. ¿Cuándo entra en vigor esta reforma? El 22 de julio, pudiéramos decir que es el último día que tienen ellos, porque si corremos con los días de meses, de 3 meses que nos están dando, del 23 de abril al 22 de julio se acaba. Entonces, a partir del 23 de julio ya tendríamos que tener cumplido todo lo laboral. Ojo, hay obviamente un transitorio especial para lo fiscal que le da oportunidad a partir del 1 de agosto. Entonces, tenemos 2 fechas. Lo laboral, de los registros, de tener nuestras sustituciones patronales, etcétera, etcétera. Hasta el 22 de julio es el último día que tenemos para ponernos al día. Recomendaciones, estás comentando que digamos, nada más recordarles que los tiempos están corriendo, recordar que pues definitivamente es un costo que tiene que ser asumido por el patrón, pero finalmente también la parte positiva, porque vemos lo que es complicado, lo que tenemos que avisar, la parte positiva es que estamos buscando en un momento dado preservar los derechos de los trabajadores. Esperemos que así lo logremos en nuestros grupos de empresas. Juan Carlos, amigo, un minutito para retirarnos del aire. ¿Prevés de que esta reforma tenga un impacto positivo en la recaudación o vaya a estar generando más desempleo? Yo creo que se va a dar una combinación de factores. Sí prevemos que pueda darse un modelo de desempleo. Sí prevemos que la recaudación puede incrementar por el formato en el que todos los trabajadores van a estar ya en el régimen de sueldos y salarios con la figura de retenciones. Pero también, y es un dato que no habíamos mencionado que viene de la reforma, el tema de las multas. Hay que tener cuidado porque vienen multas de importes interesantes
inclusive en algunos casos excesivos, que el incumplimiento de estas disposiciones, obligaciones, tanto para la parte que es el patrón o los contratantes y los posibles contratistas, en caso de caer en incumplimiento van a ser sanciones muy caras y muy fuertes, y eso podría ayudar también en este caso al fisco a elevar sus ingresos. Sin embargo, evidentemente no es deseable que caigamos en este modelo de pago de multas. Y en general, yo creo que las repercusiones se van a ir dando o midiendo de diferentes situaciones. También tendríamos quizás un alza en las cuotas patronales de personas que se van a ser incorporadas al régimen de seguridad social, sin duda alguna del Infonavit. Y bueno, y un tema que a lo mejor no es de uso de las empresas privadas, pero que también tiene repercusión en la economía del país, es el cambio que se está dando en la estructura gubernamental. También para ellos va a estar prohibido la subcontratación laboral, aunque les dan un diferimiento de la aplicación de la reforma, que será el año 2022. Inclusive la propia reforma menciona que el costo que se genere será aplicable al propio presupuesto, no habrá incremento de presupuesto. En fin, hay muchas repercusiones alrededor que hay que seguir analizando, estudiando y comentando. Estimados amigos, pues ya nos tenemos que retirar. No me queda más que agradecerles. Estuvimos el día de hoy. Juan Con Carlos Héctor Amaya Pérez. y Héctor Amaya Estrella, servidor. No me queda más que agradecer a nuestros amigos presidente Juan Carlos Bojorges, presidente del Colegio de Contadores Públicos de México, y el contador público certificado Héctor Amaya, vicepresidente de fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Estimados amigos, ¿qué les parece si antes de retirarnos los convoco para que antes de que entre en vigor esta reforma hagamos un volumen 2 con toda la actualización de la norma, para que tengamos un aterrizaje suave con este cumplimiento? Muchas gracias por su participación. Auditorio, nos escuchamos el próximo jueves de Empresario a Empresario. ¡Chao! Nos escuchamos el próximo jueves para seguir analizando de manera inteligente los negocios. De empresario a empresario, con José Luis Sánchez de la Luz. En Radio Náhuac, 1670 AM. Eleva tus sentidos.